dedo arriba por la... Oh, ok. Ok. ¿Y ahora? Bien. Perfecto. Ok, entonces vamos al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos. Y vamos al capítulo 2. Hechos. Hechos, capítulo 2. Y vamos a los versículos del 46, del 43 al 46. Hechos 2, versículos 43 al 46. Y seguimos con nuestra serie titulada El Reino Primero, el Reino Primero. Y el título del mensaje en esta mañana es Creyentes en Comunidad. Creyentes viviendo en comunidad. Así que vamos a Hechos capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 43 hasta el 46. O más bien hasta el 47. ¿Bien? Dice así la palabra de Dios. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Dice, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Versículo 46. Dice, adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que en esta mañana tú hables a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Creyentes viviendo en comunidad. Creo que nosotros, cada uno de nosotros, entendemos la diferencia de lo que es un buffet a lo que es en inglés se le dice un potluck o una comida compartida. ¿Verdad? Si nosotros vamos a una cena y es un estilo buffet, todo está bien organizado, ¿verdad? Todo está preparado y listo para que las personas cuando lleguen a ese lugar simplemente toman el plato y se sirven de la mesa la comida que ellos quieran. Nadie trajo nada, nadie preparó nada en el sentido de que alguien se encargó de toda la preparación y simplemente lo que nosotros hacemos es pasar por el buffet y elegir lo que queramos. A diferencia de lo que es en inglés un potluck o una comida compartida, que en vez de tener un buffet donde alguien solo lo prepara y nosotros disfrutamos, una comida compartida es que los hermanos, por decirlo así, vamos a tomar el ejemplo de la iglesia, los hermanos de la iglesia traen comida, ¿verdad? Cada uno tuvo una parte en preparar los alimentos, lo traemos todos juntos y lo que hacemos es que compartimos todos de los alimentos que cada uno trajo, en este caso, cada uno de los hermanos. Y algo así es lo que nosotros vamos a ver en este pasaje aquí en el capítulo 2 de Hechos. Porque si usted recuerda lo que acabamos de leer, nos damos cuenta que todos los hermanos compartían juntos, ¿verdad? Ninguno vivía su vida, como decimos, como un llanero solitario, sino que nos dimos cuenta por la lectura de que todos reconocieron que se necesitaban los unos a los otros. Escuche de nuevo.
todos reconocieron, todos se dieron cuenta que se necesitaban los unos a los otros. Ninguno ponía la mesa solo o sola para que todos vinieran a disfrutar. Por lo contrario, todos juntos trabajaban juntos porque tenían una común fe, una común salvación en Cristo Jesús. Y escuche bien, la expresión de esa fe fue demostrada porque los hermanos vivían juntos en comunidad. Si usted recuerda, al inicio de Hechos, vemos y escuchamos y leemos la venida del Espíritu Santo. El apóstol Pedro predica ese famoso primer sermón. Más de 3,000 personas vienen a los pies de Cristo. La iglesia estaba, por decirlo así, explotando en crecimiento. El pastor Steve predicó acerca de eso hace unas semanas atrás. Los hermanos estaban todos juntos en el templo como creyentes. Todos tenían una misma cosa en común a través del Espíritu Santo. Y mire cómo dice el versículo 43 de Hechos 2. Dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. La comunidad, el pueblo de Dios estaba viendo lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios acababa de hacer con más de 3,000 personas viniendo a los pies de Cristo en un solo mensaje. Los apóstoles haciendo milagros y maravillas, autentificando el mensaje del Evangelio de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo, y Dios bendiciendo y haciendo crecer su iglesia. Y dice el versículo 23 que todo esto trajo un profundo temor, no solamente un temor, sino que, mire la próxima palabra como dice, un temor reverente. Había una reverencia hacia Dios por lo que Dios estaba haciendo, donde no solamente los apóstoles y los creyentes, sino que toda la comunidad se estaba dando cuenta que era algo súper sobrenatural, que no venía de ellos, sino que venía de alguien mayor de ellos, y era el Espíritu Santo de Dios haciendo una obra a través de ellos y en ellos, que produjo un temor de reverencia hacia Dios. Y todo esto trajo que podemos condensarlo en esta idea central, y es que como creyentes debemos vivir en comunidad. Como creyentes, como iglesia, debemos vivir en comunidad. Si usted recuerda, la misión de nuestra iglesia, Gospel Hope Español, es hacer discípulos que están creciendo en el Evangelio, pero no nos quedamos ahí, sino en familia, mientras estamos en misión. Queremos hacer discípulos que estén creciendo en la palabra de Dios, en todo lo que es el Evangelio, pero queremos hacerlo juntos, queremos hacerlo en familia, porque somos una familia en Cristo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros vivir en comunidad? Bueno, número uno, debe existir. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo mostramos que vivimos en comunidad? Número uno, debe existir una visible unidad en la iglesia. Mire el versículo 44 de Hechos 2. Dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenía. ¿Qué nos dice eso de la unidad? Bueno, número uno, la palabra todos. Todos quiere decir todos. Número dos, la palabra juntos. O sea, estaban unidos. No solamente por el hecho de decir que estaban juntos por estar juntos, pero unidos en una misma fe, con una misma misión. Mire el versículo 45. Dice, vendían sus propiedades
y posesiones. Dice, y compartían el dinero con aquellos en necesidad. En otras palabras, estaban juntos, todos. Versículo 46. Dice, ¿adoraban qué? En la iglesia estaban qué? ¿Juntos o separados? Dice, juntos. Dice, se reunían en casas, compartían sus comidas juntos. En otras palabras, había una idea de pluralidad. No era, escuche bien, no era el show de una persona. No era el espectáculo de una persona. Como un grupo tan grande, uno se pregunta, ¿pudo mantener esa cohesión, esa unidad? O sea, estamos hablando más de 3,000 personas que vinieron a los pies de Cristo, y dice ahí que todos estaban unidos. Aún más, la comunidad veía la unión de ellos. La comunidad veía de una manera visible que existía unidad. Sí, eran distintos ellos. Sí, todos se veían distintos. No todos eran completamente iguales. No todos pensaban completamente igual. Pero aún, escuche bien, en la diversidad que ellos tenían de diferentes ciudades, de diferentes trasfondos, aún así existía una uniformidad donde era visible que a pesar de las diferencias, ellos tenían una fe en común en Cristo Jesús, y ellos querían que la comunidad viera que ellos podían vivir juntos a pesar de las diferencias. Mis hermanos, somos llamados a luchar por la unidad que ya tenemos en Cristo. Aunque somos distintos, eso no debe ser un obstáculo para no reflejar la unidad que refleja Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Como creyentes, debemos vivir en comunidad. Pero hay una segunda idea también. El texto no solamente nos dice de cómo ellos visiblemente expresaban la unidad, pero número dos, debe también existir un compromiso con Dios y con su palabra. Como creyentes, escuche, no solamente los que vienen a la iglesia, sino la comunidad debe darse cuenta que como creyentes nosotros tenemos un compromiso con Dios y con su palabra. Mira el versículo 46. Dice, adoraban juntos en el templo, dice, cada día. Dice, cada día. El templo para ellos era algo esencial, era algo importante. El tiempo en la iglesia con los hermanos era algo sumamente importante. Era un lugar en donde todos los creyentes venían de una manera corporal, de una manera masiva, y recibían las enseñanzas de los apóstoles. Escuche bien, piense en esto. ¿Qué tanto de la Biblia tenían estos hermanos en Hechos 2? No tenían todo esto que tenemos nosotros. Tenían simplemente una parte de las Escrituras. Porque el canon, la Biblia, lo que tenemos hoy, no estaba completo. O sea que para ellos el venir al templo y escuchar la ley, la palabra de Dios, lo que ellos tenían en ese momento, era algo sumamente importante. Y dice ahí que ellos venían día tras día. Dice que ellos lo hacían unánimes. No solo para comunión, sino más bien para su propio crecimiento espiritual. O sea, que lo que denota aquí es que hay una importancia en nosotros venir y adorar y escuchar la palabra de Dios juntos. Sumamente importante. Dice Hebreos 10:25,
Y no nos dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Dice que nos animemos los unos a los otros a estar juntos. O sea, simplemente en mi imaginación. Pero usted se imagina ese grupo de personas en aquel tiempo, sin celulares, sin asuntos de social media, sin correo electrónico, ¿verdad? Sin un tipo de nosotros decir un correo de los que hay ahora que es rápido. Uno pone una carta en un lugar y al otro día está allá. No era así en aquel entonces. No, ellos no tenían un sistema de decir, hey, hermanos, estamos enviando un correo electrónico o un texto por teléfono, por WhatsApp. ¿Tenemos iglesia mañana? No. O sea, para los hermanos, para todos ellos, eso era el todo de ellos. Y venían y dice ahí que lo hacían con gozo, con alegría. Dice el versículo 47, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Por eso 2 de Timoteo dice el versículo 16 y 17 del capítulo 3, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Necesitamos como creyentes estar en la iglesia juntos para escuchar la palabra de Dios predicada y enseñada. El pueblo alrededor vio que para los creyentes de la iglesia primitiva la reunión en el templo tenía una prioridad grande en sus vidas. Debe ser lo mismo para nosotros, lo que hemos creído en Cristo. La necesidad de adorar y estar juntos en la iglesia. No lo hacemos simplemente por estar en la iglesia. No lo hacemos simplemente para que otros vean que nosotros vamos a la iglesia. Lo hacemos porque tenemos la necesidad de estar juntos con los hermanos. Y ese deseo de estar junto con los hermanos en el templo, en la iglesia, va a ser una expresión visible a otros de que ellos vean que para nosotros como hijos de Dios es una prioridad estar con los hermanos. Que esta es la, por decirlo así, la única oportunidad corporal como iglesia que podemos venir todos juntos un día a la semana a exaltar y adorar a nuestro Dios y a nutrirnos de la palabra de Dios. Y para ellos en aquel entonces era algo sumamente importante, que para nosotros ahora que tenemos toda la palabra de Dios. Que el tener toda la palabra de Dios no sea para nosotros algo que decimos, bueno, no tenemos que estar en la iglesia porque yo puedo leer la palabra de Dios. Puedo estar en el Nuevo, puedo estar en el Antiguo Testamento. No. O sea, para esas personas en aquel entonces en Hechos 2, no existía live stream, no existía Facebook Live. Si no estaban ahí, no era de que, bueno, le enviamos la grabación de la iglesia para que usted lo vea mañana. No. O sea, para ellos era tan esencial y yo me pregunto, wow, ¿lo es para nosotros también? Lo es para mí. El estar ahí en la iglesia. ¿Qué si nosotros, y no estoy hablando de nosotros solamente, pero qué si todas las iglesias bautistas, evangélicas, que predican la palabra de Dios, la sana doctrina, deciden por un mes desconectarse de todo lo que es live stream y decir, miren, no hay live stream por una semana. El que no venga a la iglesia no escuche el mensaje. O no, yo pensando,
¿qué sucedería? No sé. Pero el punto es no que nosotros nos traiga culpa, sino que nos traiga convicción más aún de la necesidad de estar juntos, alabando, adorando, escuchando a Dios. Y lo entiendo perfectamente. Yo sé que en esa ocasión no era que estaban todos los 3,000 reunidos. Había necesidades, habían enfermedades, habían luchas, habían dificultades, habían viajes, así como todos. Gente tomaba vacaciones. Pero el punto es, de lo que está diciendo aquí es el compromiso de estar juntos en la casa, en el templo de Dios. Amén. Por eso debemos vivir en comunidad. Pero hay un tercer compromiso también. Y es que debe existir un deseo, no solamente de una visible unidad, no solamente un compromiso con Dios y su palabra, pero número 3, debe existir un deseo de vivir en comunidad. Mira el versículo 44 de nuevo. Dice que todos los creyentes se reunían en un mismo lugar. Dice, y compartían todo, ¿qué cosa? Lo que tenían. O sea, que había un deseo, no solamente de vivir en comunidad juntos, pero había un deseo de compartir con los hermanos las cosas que Dios le había regalado. Sea el tiempo, sea el dinero, sean propiedades materiales, físicas, sea simplemente escuchar al hermano. Yo me estoy imaginando otras cosas de lo que esto estaba representando para ellos. Versículo 45 dice que algunos llegaban a un punto que vendían sus propiedades y compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad. No sé si usted recuerda hermano que le pusieron el sobrenombre Bernabé, que vendió una propiedad y lo trajo a los pies de los apóstoles para que los apóstoles tomaran el dinero y lo distribuyeran a aquellos que tenían necesidad. Y esto no es algo figurativo, literal, como se está leyendo ahí. Vendían y compartían el dinero, viviendo en comunidad. Pero aquí está el punto también. No era solamente vivir en comunidad, porque no era simplemente ir a la iglesia, sino que nos damos cuenta aquí que había una comunidad en donde yo hablaba con un hermano y una hermana, no por el simplemente hecho de hablar, sino también si yo escuchaba que había alguna necesidad. Los hermanos no iban a las casas y decían, wow, pobre hermanito, pobre hermanita. Sino que los hermanos iban a su casa y, no sé, a lo mejor oraban y decían, wow, mira, nosotros tenemos 2 pares de zapatos, ¿por qué no darle uno? Nosotros tenemos 5 sillas, ¿por qué no darle 2? A lo mejor tenemos esta propiedad, a lo mejor podemos venderla y comprar una propiedad más pequeña y el dinero dárselo entonces a los apóstoles para ayudar a esos hermanos. Eso es lo que se veía en esta iglesia. Versículo 46, la segunda parte dice, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Entonces, no estamos viendo ahora este grupo masivo reunido, sino que al ser tan grande, no todos podían conversar de una manera más íntima, más personal, sino que se ve también no las reuniones corporales grandes, sino que ahora se están viendo que así como nosotros hacemos nuestros grupos de comunidad, casas por casas, se reunían grupos pequeños.
y había más intimidad, había más oportunidades para escucharse los unos a los otros. Y decía que compartían, ¿qué cosa? Sus alimentos. Y lo hacían con una cara guapa. Ah, pero mira, ahí voy para el grupo de comunidad ahora y tengo que... Y entonces tengo que hacer muy... No. Para ellos era un gozo. Lo hacían con generosidad, con alegría. Digo, wow, voy al grupo de comunidad. O vamos a este grupo de estudio bíblico. Mire, yo puedo llevar esto y compartirlo. Y la otra hermana traía algo y el otro hermano traía algo. Y se compartían los unos a los otros, pero había un gozo, había una alegría en este grupo, en esta comunidad. Lo que se veía aquí era que la vida cristiana es como un deporte de equipo. No sé si usted ha visto golf, el deporte del golf, ¿verdad? ¿Cuántos participan en el golf? Pero ¿cuántas personas le dan a la pelota? ¿Cuántos son? ¿1, 2 o 3? Uno solo. Solamente hay una persona con el palo y solo una persona le da. ¿Y quién anota? Solo el que le da el palo. Pero piense ahora en un equipo de fútbol. ¿Cuántos hay en un equipo de fútbol? Más de uno, ¿verdad? Y todos se ayudan los unos a los otros. Si yo estoy aquí con la pelota de fútbol y hay uno allá, yo la paso al otro. Y el otro está allá y el otro la pasa aquí. Y el otro la pasa aquí. O sea, que en otras palabras, en el equipo de fútbol, de soccer, hay una unidad. No es solamente uno con la pelota, sino que hay un grupo, hay un conjunto. Y todos se comparten. Y ese es el punto que vemos aquí. Lo hacían con gozo, con desinterés personal, pero con un gran interés los unos por los otros. Mire lo que dice Hechos 4, 32 al 34. Dice, todos los creyentes, Hechos 4:32, dice, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. ¡Wow! El resultado, mire el versículo 47. Dice, todo el tiempo, los hermanos en comunidad, juntos, dice, todo el tiempo, alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. ¿Qué actitud nosotros notamos ahí? ¿Cómo vendían ellos sus propiedades? ¿Cómo vendían ellos sus terrenos? ¿Cómo daban ellos el dinero? ¿Cómo buscaban ellos satisfacer como ellos podían la necesidad de los hermanos en la iglesia? ¿Cómo lo hacían ellos? Wow, con alegría, con gozo, con generosidad, todo tiempo alabando a Dios. Dice, y disfrutando de la buena voluntad, dice, de toda la gente. No solamente entre ellos mismos, sino que yo me imagino la curiosidad de otros de ver qué estaba sucediendo ahí adentro. A veces nosotros no andamos en las avenidas y en las carreteras y vemos un grupo de personas y ¿qué nos preguntamos?
¿qué estará pasando ahí adentro? Y por curiosidad, muchas veces nosotros vamos y entramos, simplemente para ver. Pero mira qué gran resultado, porque al final del versículo 47, mira lo que dice, y cada día, dice, y cada día el Señor agregaba, dice, a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Nuestra responsabilidad, que la unidad sea visible. Nuestra responsabilidad, que existe un compromiso visible con Dios y su palabra. En el templo, en la iglesia, juntos. Nuestra responsabilidad, estar en casas, tener grupos pequeños, conocernos los unos a los otros, ayudar con generosidad, con gozo, con alegría, en lo que podamos satisfacer las necesidades de los hermanos en la iglesia, al escuchar necesidades, al escuchar luchas, dificultades, problemas. El resultado, el Señor en su tiempo y en su voluntad, cada día, Él agregaba a ese grupo unido, a ese grupo cristiano, a esa comunidad cristiana, lo que Él iba salvando. Mientras tanto, nosotros reflejar quién es Cristo. Porque mire lo que dice Hechos 9:31. Dice la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Pero escuche ahora esa parte de Hechos 9:31. La iglesia se fortalecía, dice, y los creyentes vivían en el temor de ¿quién? De Dios. Dice, y con la ayuda del Espíritu Santo, también creció ¿en qué? En número. O sea, los creyentes se fortalecían viviendo una vida que reflejara y agradaba a Dios. Y ellos crecían internamente. Y con la ayuda de Dios, a través del Espíritu Santo, Dios hacía crecer su iglesia. En otras palabras, la iglesia vive en unidad, trabaja por mantener la unidad de la fe, es visible a toda la comunidad se pregunta, ¿qué es eso tan extraño? Donde personas de diferentes países, con diferentes culturas, diferentes trasfondos, pueden venir unidos y mostrar una unidad, un gozo, una alegría. Y ellos crecen en la palabra de Dios y a través del Espíritu, ellos vienen unidos y crecen internamente y quieren reflejar quién es Cristo a través de sus vidas. Y es visible la comunidad. La comunidad no solamente ve eso, sino que también ve que ellos se reúnen en diferentes lugares durante la semana y comparten los unos a los otros. Escuchen de necesidades y van y buscan cómo pueden satisfacer esas necesidades dentro de la iglesia de los hermanos, donde cada cual no tenga ninguna necesidad. Y la gente viene y escucha la palabra de Dios. Y Dios, a través de su Espíritu, abre los corazones y las personas se convierten a Cristo. Sea en la iglesia, sea en las calles, sea en los grupos pequeños. Pero todo eso sucede al ellos ver y escuchar lo que Dios está haciendo a través de esa comunidad cristiana y lo que Dios puede hacer a través de nuestra comunidad cristiana aquí en Gospel Hope Español. Mientras nosotros aplicamos
lo que la iglesia en Hechos 2 hizo y cómo Dios todavía agrega y estará agregando a su iglesia aquellos que van a ser salvos. Y sí, Dios es que hace el trabajo, pero escuche bien, no se olvide de que Dios desea usarnos a nosotros para que a través de su iglesia Cristo sea reflejado y el pueblo de Dios sea edificado y los salvos sean salvos, sean transformados por el poder de la palabra de Cristo. Es interesante porque sí, predicamos la palabra en la iglesia, en el templo, corporalmente juntos, pero la palabra de Dios no se detiene y se queda aquí en la iglesia, sino que nosotros somos llamados ahora a ir y reflejar su verdad. Entonces terminamos afirmando dos cosas. Número uno, somos más fuertes cuando nos mantenemos unidos. Vamos a ser más fuertes cuando nos mantenemos unidos. Y número dos, somos más edificados cuando intencionalmente hacemos comunidad unidos. Somos más edificados cuando intencionalmente hacemos comunidad unidos, porque nos edificamos dentro de la iglesia e impactamos la comunidad fuera de la iglesia. En un libro titulado El enrejado y las viñas, hay una frase como esta: el domingo es indispensable, pero insuficiente. El domingo es indispensable, pero insuficiente. Y lo que este autor está diciendo es, no que el domingo es importante. Claro, el domingo es sumamente importante. Pero para hacer vida en comunidad, en donde intencionalmente nosotros nos conozcamos los unos a los otros aún mejor, el domingo es insuficiente porque necesitamos tiempo para estar juntos en grupos pequeños, donde hagamos vida cristiana juntos, donde nosotros podamos escuchar con atención las necesidades de los demás. Porque si usted se fija, venimos los domingos a la iglesia, pero tenemos un montón de cosas también. Y no hay tiempo para hablar con todos los hermanos y escuchar todas las necesidades si no estuviéramos aquí el día entero. ¿Sí o no? Pero cuando podemos venir juntos y hacer vida en comunidad durante la semana, eso nos ayuda a nosotros a escucharnos los unos a los otros y verdaderamente nos ayuda a vivir aún más en comunidad como debemos. Porque escuche, a lo mejor un inconverso, una persona que no conozca a Cristo, a lo mejor va a durar mucho tiempo para venir a la iglesia. Y nosotros invitando. Pero a lo mejor la primera invitación va a su hogar. Y ahí en su hogar ve ese reflejo de lo que es vivir en comunidad. Pero al final del día Dios es el que hace la obra. Nosotros hagamos nuestra parte de vivir en comunidad. Dios, el Espíritu, que se encargue de añadir y de salvar a aquellos a nuestra comunidad
de cristianos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a entender la importancia de vivir en comunidad, la importancia de estar unidos, en donde podamos reflejar quién tú eres, en donde podamos reflejar tu poder, tu gloria, no solamente dentro de la iglesia, pero también, Señor, en nuestros grupos de comunidad, que otros también vean que para nosotros tu palabra, el reflejar a Cristo, el mostrar gozo y alegría, el poder dar y ser de bendición a otros, Señor, es algo sumamente importante, que es parte de nuestro ADN. Gracias, Señor, por el tiempo aquí en tu casa en esta mañana. Continúa bendiciendo tu palabra en medio nuestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén.